Bienvenidos a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión, les presentaremos otro aspecto de los trabajos del Encuentro de Ética Judicial Electoral a un año del Código Modelo, evento impulsado por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A continuación, les presentamos las conclusiones del conversatorio, los principios y valores de la ética judicial electoral, impartida por la investigadora María del Carmen Platas Pacheco. El sistema de justicia mexicano requiere no solo la incorporación de avances científicos y tecnológicos, sino también de un cambio de actitud y perfeccionamiento en las capacidades profesionales y humanas de los servidores judiciales, a fin de superar aquellas conductas que, deontológicamente, no corresponden a las expectativas del nuevo milenio. Les invito a que se queden con nosotros. Y que ciertamente solo puede ser imparcial el que inicia por ser neutral, y que la neutralidad que se manifiesta en la imparcialidad no es una opción del juzgador, es un deber, es un principio de la ética en materia electoral. Ciertamente este principio pues lo es de toda la actividad judicial o jurisdiccional, pero este principio ha querido estar plasmado de este modo explícito en el Código de Ética Judicial en materia electoral, porque lo que tienen en sus manos quienes resuelven las causas contenciosas, litigiosas de la materia electoral es la democracia, es la paz social. Y la democracia y la paz social, sin lugar a dudas, pues son de los valores más preciados de cualquier país que se precie de llamarse y de vivir en un estado de derecho. Cualquier país que se precia de vivir y respetar el derecho que se ha dado, pues tiene precisamente en las instancias que custodian los procesos de elección, que es el caso del Tribunal Electoral, tiene en este principio pues uno de sus objetivos más claros y más centrados, de manera que tiene mucho sentido a mi modo de ver, y por eso mismo pues desde que recibí la invitación para participar en esto, acogí con pues una gran simpatía y agradecimiento la posibilidad de regresar sobre la necesidad de explicar con mayor profundidad qué cosa o cuál es la diferencia clara entre imparcialidad y neutralidad, porque como se ve, una cosa son las acciones que todos manifestamos y otra cosa es el ánimo, la intención que precede a nuestras acciones. Quien conoce, quien juzga de las causas electorales, ha de reunir en su persona ambas características, ambas condiciones, la neutralidad como estabilidad de ánimo, de presidir, pero prescindir de toda postura, y de otro lado la imparcialidad como el deseo de realizar las acciones externas que hagan ver a las partes que por lo que toca al juez que conoce de su causa, ambas partes tienen igualdad de armas, están abiertamente en posesión de todas las posibilidades que la ley les concede para resolver, para exponer lo que a su derecho convenga,
para probarlo y para que el juez en consecuencia resuelva también lo que en derecho procede. Confío pues que esta reflexión sea suficientemente clara para todos ustedes y repito, quisiera yo dar espacio a este conversatorio que es, me parece a mí, la parte más rica de esta oportunidad de hoy dirigirme a ustedes. Estoy entonces a sus órdenes y me gustaría conocer de sus preguntas. Igualmente, sí, va el micrófono para allá, muchas gracias. Igualmente se abre la posibilidad para que las personas que estamos aquí al frente, si hay opiniones, comentarios, pues podamos compartirlos con todos los que estamos y, como bien decía la doctora, enriquecer esta participación, este tema que ahora nos ocupa. Está por allá el micrófono y regresa, está para acá y luego para allá. Bueno, en primer lugar, al escucharte, ya he escuchado a María del Carmen Platas desde hace más de 20 años y me da mucho gusto que se cumpla ese principio de Ockham que dice que en la medida en que la complejidad se explique de modo más sencillo, se llega a la sabiduría. Cada vez que te oigo, me parece que eres más clara en tu exposición, te felicito. No diría didáctica, porque eso ya siempre lo has sido desde que te conozco, pero más clara. Sin embargo, hay un aspecto que yo me cuestiono y lo platicaba con el magistrado Penagos recientemente a propósito de una idea de Gustavo Zagrebelsky, quien dice que se lo escuché al propio magistrado, dice que la independencia empieza por uno mismo. Es decir, que para ser independiente hay que ser independiente de sí mismo. Y esto me concuerda con un libro que estaba leyendo recientemente de Victoria Camps, que me parece extraordinario el libro y se llama El gobierno de las emociones, refiriéndose a una ética centrada en la virtud. Y la virtud, pues como bien sabemos, no es otra cosa más que el gobierno de las emociones. Iba a decir el dominio de las emociones, pero me parece que no se trata de suprimir la parte pasional, emocional, ¿no? Yo creo que eso es parte del ser humano. De tal modo que para llegar a ser imparcial, neutral, etcétera, se necesitan virtudes, muchas virtudes, porque lo que tú nos estás planteando, casi, si se me permite la comparación, son una especie como de santidad judicial. Un juez que no se pronuncia, que domina, que se mantiene. Bueno, termina uno a veces pensando en un juez demasiado ideal como para ser alcanzable o viable, ¿no? Por tanto, me parece que tiene razón Victoria Camps en decir que la ética debe centrarse en las virtudes. Yo te quería preguntar, Mari Carmen, ¿cuáles virtudes, si es que estás de acuerdo con la postura de Victoria Camps, serían las adecuadas para lograr esa actitud, ¿verdad?, de la que tú hablabas? Porque tú hablabas de una actitud interior, si no mal entendí, ¿no? Interior. Esa actitud interior pues requiere pues el dominio de sí mismo para poder ser objetivo, porque sabemos que cuando uno no practica las virtudes, ¿verdad?, es decir, el dominio de sí o la independencia de sí, pues se vuelve uno arbitrario, subjetivo y no llega al objeto que está externo a mí y que es la objetividad. ¿Cuáles serían, entonces, en tu opinión, y siguiendo la teoría, esta idea, planteamiento de Victoria Camps, las virtudes en ese gobierno de las emociones, las virtudes para conseguir las dos actitudes de las que hablaste? Sí, muchísimas gracias, doctor Salvador Cárdenas. Yo tengo que decir que
que con el doctor Salvador Cárdenas, yo quiero pensar que es así, me une una amistad de mucho tiempo. El doctor Cárdenas fue mi maestro, entonces siento por él un especial cariño, un especial reconocimiento, y pues doblemente me siento honrada que el doctor se refiera a mí así. Ciertamente este tema y agradezco muchísimo la pregunta, porque ciertamente respecto de la ética en general existen como que dos grandes posturas: quienes hablan de la ética de las virtudes y quienes hablan de la ética de los deberes. Y pareciera que son dos cuestiones opuestas, pareciera que ciertamente no se encuentran quienes hablan del cumplimiento de los deberes y que ese es el objetivo que custodia la ética, el cumplimiento de los deberes, y ahí está toda una tradición kantiana, ¿no? El deber, el cumplimiento del deber. Y de otro lado está la postura clásica, que ciertamente pues es a la que yo me refiero en esta exposición, la postura clásica que, como digo, arranca de Aristóteles, que habla de la ética de las virtudes. Pareciera que las virtudes y los deberes en un momento se colisionan y pareciera que no se encuentran, siendo que en verdad, si lo pensamos con cuidado, todo aquel que honra un deber, en la medida en que honra ese deber, pues sin lugar a dudas se está ejercitando en la virtud que supone ese deber. De manera pues que no existe dos versiones de la ética. La ética siempre mira, como bien refiere el doctor Cárdenas, citando a Victoria Camps, como bien mira, la ética siempre se refiere a virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es un acto virtuoso? Bueno, pues desde el mismo Aristóteles lo podemos definir como la repetición de actos que genera en el sujeto un hábito, una disposición, un ánimo, que genera un ánimo, una disposición constructivo. La diferencia, pues, entre el vicio y la virtud es que los hábitos, las disposiciones, las actitudes virtuosas construyen a la persona que la realiza, es decir, en la medida en que una persona se propone el hábito de la puntualidad, pues sin lugar a dudas adquiere la virtud de la puntualidad, el acto, la repetición de actos de llegar a tiempo, de respetar el tiempo de los demás, sin lugar a dudas, pues hace que esa persona se construya, sea mejor persona, sea más plenamente persona. En el sentido contrario, quien se propone o quien simplemente descuida su tiempo y el de los demás, y entonces consecuentemente se vuelve una persona impuntual, tiene el vicio de la impuntualidad, de hacer siempre que otros lo esperen, de retardar los tiempos, los procesos. Bueno, en esos actos no solo es que la persona se destruye, sino que también destruye su entorno. De manera pues que la diferencia entre el vicio y la virtud reside en que las virtudes son constructivas de la persona, mientras que los vicios son destructivos de la persona. Y el gran drama o la gran oportunidad de la vida de todos nosotros es que es nuestra opción, que es manifestación de nuestra libertad, la virtud. Si queremos, nos podemos construir y construir nuestro entorno. Y también, si no queremos, si hacemos lo contrario, no solo es que nos destruimos, sino que destruimos nuestro entorno. El juez, y centrando ya propiamente mi propuesta de respuesta a la pregunta del doctor Cárdenas, el juez ha de ser una persona virtuosa. El juez tiene una delicadísima responsabilidad social que posiblemente no se le pide a otras personas, pero al juez sí,
porque el juez no actúa en nombre propio, actúa en nombre del Estado y de un Estado que se precia de ser de derecho. El juez actúa en nombre del Estado y resuelve las controversias entre ciudadanos, candidatos, partidos políticos, etcétera, lo que es propiamente la materia electoral. El juez, en nombre del Estado y de un Estado democrático de derecho, resuelve esas controversias en materia electoral y consecuentemente no puede ser cualquiera y no de cualquier manera. Al juez se le piden una vida virtuosa. Ciertamente, esa vida virtuosa, dice el doctor Cárdenas, pues casi se nos antoja cercano a la santidad. Bueno, yo no sé si cercano a la santidad, eso sí no lo sé, porque depende de cada quien. Pero lo que sí creo es que al juez virtuoso se le nota, lo mismo que al juez vicioso se le nota. Y México tiene derecho a jueces virtuosos. ¿Y cuáles son esas virtudes? Yo diría, ustedes lo saben perfectamente, yo diría que hay una virtud que engloba a todas las demás y que es imprescindible en la función judicial. Y esa virtud se llama prudencia. Prudencia del latín proculvidere, ver lejos, ver más allá. El juez está obligado a cultivar en su persona la virtud de la prudencia, la capacidad de ver lejos, de ver más allá. Lo opuesto a la virtud de la prudencia es la astucia. Una cosa es ser prudente y otra cosa es ser astuto. El astuto también ve lejos, también ve más allá, pero de nueva cuenta, la diferencia entre el vicio y la virtud, el prudente ve lejos y ve más allá en razón del bien. ¿De qué bien en materia judicial electoral? En materia del bien social que custodia la democracia. Ese bien, la prudencia del juez en materia electoral le llevará a ver lejos, a mirar con distancia todas las consecuencias que se siguen de la decisión que queda plasmada en una resolución, en una sentencia. Eso es un juez prudente. En contrario sensu, un juez astuto sería aquel que también ve lejos y ve más allá, pero con un ánimo indebido, con un ánimo que no busca el bien, sino su bien personal. Todas las formas de la imprudencia están asociadas a formas de corrupción, de no mirar al bien social, sino a un bien particular. Porque ¿cuál es la diferencia entre el prudente y el astuto? Si ambos ven lejos y si ambos buscan un bien, que el prudente busca el bien social, que custodia la democracia, en este caso electoral, y que el astuto busca un bien, pero un bien personal, un beneficio particular que frecuentemente se riñe con el bien social. El juez en materia, el juez en general y en materia electoral en estricto sentido, está obligado a ser prudente. Y la prudencia, la virtud de la prudencia, pues es una virtud que de un lado mira al asunto del ánimo del que hablábamos en la neutralidad. Un juez prudente es una persona que posee dominio de sí mismo, es una persona que se controla, que no manifiesta sus pasiones, sus enojos, sus gustos, su disgusto en el acto mismo de impartir justicia. Desde luego que el juez tiene otros momentos de su día y de su vida en los que no está en audiencia. Y en todos esos otros momentos, pues desde luego tendrá sus aficiones, sus filias, sus fobias, sus gustos, sus disgustos, como cualquier persona. Pero en el momento de una audiencia conserva
el dominio de sí mismo como para efectivamente manifestar neutralidad de ánimo. Paciente escucha de las partes, de sus hechos y de sus pruebas y sus dichos y tal, y después el momento de la reflexión. La prudencia, como digo, tiene un momento interior de dominio de sí mismo, y como bien lo decía el doctor Cárdenas, ese momento interior de dominio de sí mismo pasa por el camino de un autoconocimiento. Solo quien se autoconoce, quien se conoce como persona profundamente, quien conserva en sí mismo esa capacidad de diálogo interior a la que llamamos conciencia, quien se conoce es aquel que es capaz de autodominarse. Y en ese sentido es que el doctor dice que para ser independiente hay que ser primero independiente de uno mismo, efectivamente, no dejarse llevar por sus estados de ánimo, ¿verdad? Ese es un momento. La prudencia, como digo, tiene una dimensión interior de autoconocimiento, de autodominio, de dominio de la circunstancia. El juez que preside una audiencia, sin lugar a dudas, pues domina aquello, porque si no, no estaría ahí, domina, pero luego pues tendrá un momento de deliberación y finalmente un momento de decisión. Y lo característico, lo más cercano a una decisión justa, porque justa es el objetivo final de toda sentencia, de toda decisión, pero lo característico de toda decisión justa, pues pasa por el camino de haber sido primero prudente, es decir, haber sido ponderada en todas sus aristas, en todas sus posibilidades, de manera que en el ánimo del juez esté contribuir con esa resolución, con esa sentencia, a resolver el conflicto, no a hacerlo más grande. La diferencia entre una resolución prudente e imprudente es esa, ¿no? Que efectivamente se contribuye o no con eso que se resuelve a restablecer la paz social que todo conflicto rompe. ¿Cuál sería, pues, la virtud o el conjunto de virtudes que son obligadas en un juzgador? Pues yo la resumiría en una, en que ciertamente están incluidas todas las demás: la prudencia. El juez prudente es ese objetivo, ese ideal al que me parece que sin lugar a dudas pues tendrían que enfocarse todos los esfuerzos de quienes están en camino de ser juzgadores o quienes ya lo son ahora. Doctor. Muchas gracias, Mari Carmen. Y nada más acotando lo que has dicho, es que a mí me preocupa, y lo quiero expresar aquí, que a veces le planteamos una ética judicial demasiado elevada para ser real, ¿no? Hablamos de principios, valores, pero de lo que no hablamos a veces es del modo de llevar a la práctica esos principios, esos valores. ¿Por qué me preocupa? Porque el otro día compré ahí en la calle el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Yo no sé si ustedes lo han leído, pero es tan ideal, tan perfecto, que lo único que produce es corrupción. Es decir, cuando elevamos demasiado el listón de la ética o del deber o de la imagen del ciudadano, o en este caso del juez, lo volvemos tan inalcanzable que entonces lo que propiciamos es que se resuelvan las cosas por vías prácticas alternativas, por corrupción, ¿verdad? Entonces, que el caso concreto del reglamento de tránsito pone unas penas tan altas y unas sanciones, ¿verdad? No son penas, tan altas, que no nos queda, si por pasarme una línea cebrada de peatones me van a recoger el coche, pues yo no me queda de otra que dar mordida. ¿Por qué? Porque la ética, qué curioso, sumum jus, summa injuria. El derecho demasiado estricto produce exactamente el sentido contrario. Y me parece que en la ética puede suceder lo mismo.
¿no? Una ética o un código de ética que quiera plantear de modo tan elevado la ética puede resultar en sentido inverso, es decir, inalcanzable, que lo leamos y que nos resulte algo ajeno, lejano, inviable, bonito, romántico, pero no real. Y por eso me da gusto que hables, que nos hayas concluido con esta idea de la prudencia, porque yo sí creo, y lo dije en los foros, y Ever lo comentó, que la ética yo creo que debe estar basada en las virtudes. No veo otra forma de plantear la ética. Bueno, sí la veo, se llama retórica moralista, ¿verdad? Muy bonita, y aquí estamos todos hablando de ética, pero la única forma de plantearlo en términos prácticos, tú solo ahora mencionaste la prudencia, pero la prudencia tiene muchas implicaciones, ¿no? La circunspección, la memoria histórica que debe tener el juez, ¿no? En fin, todo esto es partes o componentes de la prudencia. Entonces yo creo que así sería interesante, y propongo a los altos autoridades, bueno, a los organizadores de este evento, que quizás se podría hacer otra reunión y otro curso como este, en el que tratáramos específicamente ya de la entraña de cada virtud que debe practicar el juez. A ver, la prudencia, ¿cómo? ¿Qué papel juega la jurisprudencia como memoria para resolver casos similares? ¿Y cuál es la obligación moral de respetar la jurisprudencia, el sentido de la jurisprudencia? ¿O eso no tiene nada que ver con la moral, es una cuestión técnica? No, claro que sí. En fin, una serie de asuntos. Y luego también, ya que tomé el micrófono, nada más, si me permiten sugerir, bueno, primero felicitar, ¿verdad?, a los organizadores de este evento, y sugerir que aquí yo veo muy pocas personas, y yo creo que se podrían beneficiar muchas más personas de este tipo de eventos tan importantes, de los que se ha hablado poco en este país y apenas se empieza a hablar, pues que se organizaran otros muchos eventos y se dedicaran recursos humanos y materiales a este tipo de eventos que tanto ayudan no solo a ser buenecitos, sino a ser mejores servidores públicos, que es de lo que se trata, ¿verdad? Muchísimas gracias, doctor Cárdenas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con lo más destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega. Hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.